El Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado en el transcurso de la semana, ha guardado a nuestros hijos, nos ha dado comida, bebida, vestido, medio de transporte. Y el Señor, a pesar de todo esto de nuestra condición, también nos ha dado su palabra, ¿sí? Su palabra. Recordemos que en este mes estamos recordando o se hace llamar el mes de la Biblia, agosto, el mes de la Biblia. Entonces vamos a hablar un tema relacionado a la Biblia, a las Escrituras. Vamos a hacer una oración para iniciar y sin mayor preámbulo vamos a entrar de lleno a el tema. Va a ser una exposición temática, así es que me voy a mover por bastantes textos, obviamente bajo un mismo contexto, toda esta exposición temática. Si se le pasa algún texto, quiere tener algún texto, con todo gusto me lo puede pedir a mí y yo se lo comparto. Así es que, si usted tiene mucho calor allá atrás, puede acercarse enfrente. Creo que acá enfrente se alcanza a llegar el aire. Entonces, usted está en su decisión, ¿no? Si quiere pasar acá más al frente, que para que le llegue un poquito más el aire. Vamos a orar para iniciar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición que nos das de poder reunirnos y poder exaltar tu nombre, Señor. Padre, yo te ruego que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, para estudiarla, para escudriñarla, Señor, yo te pido que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, Señor. Yo sé, Señor, que mis palabras son meras bolitas de papel, Señor. Pero yo no vengo confiando en mí, Señor, yo vengo confiando en ti, Señor, porque tu palabra es como un cañón, Señor, que llega hasta lo más profundo, Señor. Tu palabra esta es la palabra que transforma y discierne. Padre, yo te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado por medio de esta predicación. Y Padre, yo estoy aquí, Señor, tú lo sabes, con mucha debilidad, temor y temblor. Y ahora te ruego que ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sean con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder. Y a tu nombre doy toda la gloria, toda la honra. Y mi vida está completamente segura en tus manos. Amén. En muchas ocasiones yo les he comentado, estando ministrando alabanza, dando escuela dominical o predicando, que si ustedes miran a su alrededor y observan todo lo que Dios ha creado, como la luna, las estrellas, el cielo, los mares, siempre les digo que esa es una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer o lo que es capaz de hacer por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su palabra. El Salmo 19:1, por ejemplo, dice que los cielos cuentan la grandeza de Dios, ¿verdad? El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Romanos 1:18, por ejemplo, dice que su eterno poder y su deidad son visibles en su creación, como cantábamos hace un momento. Dios hizo todas las cosas que existen con el poder de su palabra. Él actúa, Él opera hablando. Por ejemplo, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Así de simple. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta minúsculas partículas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en la selva tropical del Amazonas viven unos 20 millones de especies de insectos? No de insectos individuales, hermanos, sino de especies. Y toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. El salmista nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, en el Salmo 33:6. Y también continúa diciendo, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Dios, hermanos, Dios actúa u opera hablando, ¿sí? De esa manera accionan las cosas cuando Él habla. Cuando Él habla, hay un resultado. Y en el gran capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, el autor afirma que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que vemos ahorita, el cielo, las estrellas, etcétera, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, por su palabra, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que vemos ahorita hubiera existido, o Él lo creó todo. Eso es lo que da a entender. El apóstol Pedro añade que los cielos y la tierra que fueron formados por la palabra de Dios son preservados, guardados por esa misma palabra. Entonces, de esta manera, hermanos, la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando Él habla. Pero debemos recordar que el universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando habla. Escucha esto. Después de describir algunos aspectos de la majestuosidad incomprensible de la creación, Job declara que él declara que todas estas cosas, hablando de la creación, son solo los bordes de sus caminos. Y luego dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26, hermanos, si la creación es el producto del susurro de Dios, sea la luz. No podemos imaginar siquiera lo que habría producido si Él hubiera tronado con voz fuerte. Pero aunque Dios se revela a través de su creación, ¿sí? Vimos ahorita que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque Dios se revela a través de su creación, Él no dejó a Adán y a Eva libres a su propio razonamiento para que trataran de interpretar todo lo creado, ¿sí? No los dejó ahí pensando, bueno, ¿de qué se trata esto? Sino que Él debió hablarles. En Génesis capítulo 2 y 3, Adán y Eva, escuchen bien, escuchaban la voz de Dios en el huerto del Edén, y debían responder con adoración y en obediencia. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en escena, y fue entonces cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento, Él pudo haber tomado la decisión, Dios, de guardar silencio y dejar al hombre rebelde y perdido en su condición. Pero ¿sabe qué? No lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la bendición de su gracia en Génesis 3, 9 al 19. Dios prometió a Adán y a Eva en Génesis 3:15 que les enviaría un redentor nacido de mujer, un ser humano que habría de herir mortalmente la cabeza de aquel que los había tentado a rebelarse contra Él. Y más adelante, en cumplimiento de esa promesa, Dios creó un pueblo para llegar al Mesías, pues Dios creó a un pueblo. Y de nuevo vemos a Dios actuar a través de su palabra. Hermanos,
Dios actúa hablando. La forma en la que Dios actúa siempre es por medio de su palabra. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12. Y ese llamado marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde Dios hizo un pacto con Abraham prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Pero había un problema. Abraham y Sara no podían tener hijos, pero ¿qué creen que pasó? Dios habló y eso fue suficiente para hacer realidad el nacimiento del niño. Y de esta forma el pueblo de Dios es entonces creado por la palabra de Dios. Él crea y recrea a través de su palabra. Miren, vamos a leer juntos el siguiente texto que se encuentra en Santiago 1:18. Vamos a nuestras Biblias porque no se salió Abraham un momento. Santiago 1:18. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. ¿Sí? Está entre el Génesis y el Apocalipsis, mi hermano, para que lo encuentre más rápido. Es Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice así la palabra. Juntos. Él de su voluntad nos hizo nacer. Una pausa ahí. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice Santiago. Ahora sí, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí. Entonces fue por medio de la semilla incorruptible, ¿sí?, intachable, recta de la palabra de Dios, que nacimos de nuevo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pocos pasajes de las Escrituras muestran esta realidad de una forma tan memorable. ¿Cómo es que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos? Pocos pasajes en la Escritura lo muestran, como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Ya no le voy a pedir que abra su Biblia, vamos a estar teniendo los pasajes en pantalla. Ezequiel, estando en el exilio babilónico, cuando él estaba ahí, Dios le mostró una visión, ¿sí? Le mostró la terrible condición espiritual en la que se encontraba la nación en ese momento de su historia. Vamos a leer juntos Ezequiel 37, versículos 1 y 2. Ahorita lo va a proyectar Abraham. Vamos a ir rápido, no me voy a detener. Dice así: la mano de Jehová, ayúdame a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Hermanos, esta es una escena es una total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar los cuerpos de sus amigos. Si alguna vez hemos visto alguna película de judíos y las fosas comunes que se descubrieron en los campos de concentración, de la Segunda Guerra Mundial, podrán tener una idea aproximada de lo que vio Ezequiel aquel día. Pero entonces Dios puso a prueba la fe del profeta y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hermanos, humanamente hablando, solo había una respuesta. No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida para convertirse otra vez en el ejército de los escuadrones del Dios viviente. Hablando en términos humanos. Pero Ezequiel conocía a Dios y lo que él era capaz de hacer, así que le respondió con toda humildad: Señor Jehová, tú lo sabes.
Era imposible, hermanos, que esos huesos volvieran a la vida a menos que Dios interviniera hablando con su poder, y eso es precisamente lo que Dios decidió hacer. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿De quién? Palabra de Dios, no del profeta Ezequiel. Dios le ordena a Ezequiel que les predique a los huesos, aunque estaban secos en gran manera. Estos huesos escucharían la voz de Dios si él decidía hablarles a través del profeta. Vamos a leer todos juntos Ezequiel 37, del 5 al 6. Ezequiel 37, versículos 5 y 6, dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El mandato de Dios parece una locura, hermanos. ¿Qué sentido tiene predicar en un valle de huesos? Pero Ezequiel obedeció y de inmediato entró en acción, y el poder vivificante de la palabra de Dios entró en acción. Como dice Hechos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Ezequiel 37, del 7 al 10, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, Ezequiel transmitió el mensaje que venía de Dios. Dios habló y los huesos comenzaron a moverse. Se escuchó un ruido atronador en el valle mientras miles y miles de huesos se movilizaban en busca de su contraparte hasta juntarse cada hueso con su hueso. Después subieron los tendones sobre ellos y luego la carne y la piel, pero siguieron siendo cadáveres, pues ellos no tenían vida. Hasta que Ezequiel profetizó de nuevo y clamó al Espíritu que viniera desde los cuatro vientos para que soplara sobre ellos el aliento de vida, tal como ocurrió con el primer hombre en el huerto del Edén. Y entró en ellos espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mis hermanos, es probablemente el cuadro más dramático que encontramos en todas las Escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. Tal vez Ezequiel se sentía desalentado al ver poco impacto visible de su ministerio, meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento sin ningún resultado aparente. Pero entonces recibió esta visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida, como sucedió con Lázaro cuando Cristo le ordenó: Lázaro, sal, después de 4 días de haber muerto. Dios actúa, Dios opera hablando. Muy bien. Ahora vamos a regresar una vez más al Edén. Ya vimos que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, y que el hombre debía responder en adoración y obediencia a la voz de Dios. La relación de intimidad que ellos tenían con Dios en el jardín no se fundamentaba en ninguna cosa que ellos hubieran visto de Él, sino que su relación, sino el hecho de escuchar lo que Él decía, su voz, su palabra. Ese fue precisamente el foco de ataque de Satanás. Es decir, llevar a nuestros primeros padres
a desoír la voz de Dios, distorsionando la voz de Dios y a desconfiar de su palabra. Él les dijo, con que Dios les ha dicho. Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo su voz. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, la que les ofreció la serpiente, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y traidores. En el resto de la historia bíblica veremos ese patrón una y otra vez. Dios habla y el hombre debe escuchar y obedecer. Eso fue lo que sucedió con Abraham en Génesis 12. Vete de tu tierra y tu parentela, como ya lo vimos. Y lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue rescatado de la esclavitud de Egipto. Ellos llegaron a ser pueblo de Dios cuando recibieron su ley, su palabra por manos de Moisés. Miren, vamos a leer juntos Deuteronomio 32 del 46 al 47, lo va a proyectar Abraham. Deuteronomio 32, 46 al 47, que dice lo siguiente: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. En uno de los sermones de Moisés, registrado en el libro de Deuteronomio, se enfatiza el enorme privilegio, fíjense, que Dios les había concedido como nación al enviarle su palabra. Y él les dijo, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Hermanos, Moisés había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años y ahora se encontraban al otro lado del Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. Como líder de la nación, cualquiera esperaría que los hubiera adiestrado militarmente para la acción de conquista que tenían por delante. Pero lo que hizo Moisés, en cambio, fue recordarles que ellos eran la única nación del planeta que había escuchado la voz de Dios. Y eso era, sin duda, hermanos, un gran privilegio, pero era también una gran responsabilidad. Dios se encargaría de darles la tierra por herencia conforme a su promesa, pero ellos debían responder con obediencia y fe a esa palabra que habían recibido. Y ese es uno de los temas centrales del libro de Deuteronomio. Dios ha hablado, deben escuchar y obedecer. Este era un asunto de vital importancia porque la supervivencia de la nación dependía de escuchar y obedecer la voz de Dios. Escuchen bien esto, hermanos. Y eso no ha cambiado en lo más mínimo. Si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas debemos obedecer, escuchar y obedecer. Ese es el fundamento que sustenta nuestra relación con Él. Bien, entonces, hemos visto que Dios actúa hablando. Él dijo y existió la creación. Él creó a su pueblo por su palabra. Su relación en el huerto con Adán y Eva era por medio de su palabra.
Él habló a Abraham para que saliera de su tierra y su parentela. Abraham y Sara no podían tener hijos por su avanzada edad, pero Dios actuó hablando y pudieron ser padres. Dios habló y muchos huesos secos en gran manera volvieron a la vida. Moisés les recordó que ellos eran la única nación del planeta que había escuchado la voz de Dios. Eso era sin duda, mis hermanos, un gran privilegio, pero era también una gran responsabilidad. Y con todo esto, también hemos entendido que la relación de Dios con el hombre se sustenta por su palabra. Dios habla y sus criaturas deben obedecer. Este es el resumen de todo el argumento que les he dado hasta aquí. Esta realidad, ¿cuál realidad, Asael? De que si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben obedecer. Fíjese, alcanzó su clímax o el punto culminante en la historia redentora, en la encarnación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El teólogo Graham Goldsworthy, un teólogo anglicano en Austria, que por cierto vive y tiene 90 años, dijo: la palabra de Dios, por lo cual todas las cosas fueron creadas, es la misma palabra que establece un pacto con un pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo. Fíjense bien lo que acabo de decir, La misma palabra que establece un pacto con un pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre, Emmanuel, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesús no solo es presentado como el verbo de Dios que se hizo carne, sino también como aquel que nos provee la más completa revelación e interpretación de Dios. A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una palabra aquí muy importante, que es en el verbo griego, que se traduce como dar a conocer. Viene de una palabra griega, de donde deriva nuestra palabra exégesis en español, que significa la explicación de algo. Jesús nos explica quién es Dios. Es solo por medio de esa palabra encarnada, por medio de Cristo, de esa palabra encarnada, que Dios puede llegar a ser conocido tal cual es, y es solo por medio de esa palabra encarnada que podemos relacionarnos con Él. Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. En estos postreros días, dice Hebreos 1, del 1 al 2, Dios nos ha hablado por el Hijo, como dice el escritor, voy a repetirle, de Hebreos. Hermanos, Jesús nos provee al mismo tiempo revelación y mediación, porque ambos conceptos se encuentran íntimamente relacionados entre sí. No puede haber una cosa sin la otra. No puede haber revelación sin mediación. Bien. Entonces Dios siempre ha actuado hablando, ¿verdad? ¿Sí? Lo vimos, acabamos de ver todo el pueblo, toda la historia. Dios siempre ha actuado hablando. Y su clímax, la cúspide, o mejor dicho, su culminación, fue cuando la palabra, esa palabra que había estado en el Antiguo Testamento, fue cuando la palabra, la culminación, cuando Él fue encarnada. Me gusta cómo dice la versión King James de Juan 1:1. Dice: in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, was God. Quise memorizarlo, se me olvidó. Está diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Tal vez tú te estés preguntando: Asael, he entendido lo que me has explicado. Es verdad que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra, que Él ha hablado y guiado a su pueblo en el Antiguo Testamento. He entendido que esta culminación llega con Cristo, quien es la palabra.
Pero todo esto que tiene que ver conmigo y con el tiempo en el que estamos viviendo, bien, responderé cualquier duda. ¿Saben por qué existe la predicación? La predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar. O bien podríamos decir lo que se nos viniera en gana. Pero una vez que se adueña de nosotros, de ti y de mí, la convicción de que Dios actúa hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero solo para que su voz pueda ser escuchada en la exposición de su palabra. De ahí la idea de ser fieles expositores de la palabra. ¿Se imaginan qué terrible sería? Este es un ejemplo que se queda corto, por cierto, pero ¿se imaginan qué terrible sería y vergonzoso que yo tuviera que dar una reseña de alguno de los escritos del pastor Juan Wesley y que él estuviera sentado aquí entre nosotros y que mientras yo hablara dijera muchas cosas que él no dijo en sus escritos? ¿Se imaginan cuál sería la expresión de su cara? ¿Cuáles serían sus palabras en su mente? ¡Hey! Yo no dije eso. ¿Por qué estás diciendo eso? Eso es mentira. Hermano, ¿deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? Deja que su voz sea escuchada a través de la predicación fiel de su palabra, que es viva y eficaz. La nuestra no lo es. Es una locura, mis hermanos, tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y estrategias atractivas que sustituya la predicación de la palabra. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Dios actúa hablando. Pastor, predicador, maestro de escuela dominical, hermanos que me escuchan. Lutero escribió que el púlpito es el trono de la palabra de Dios, de la Biblia. No usurpes, no despojes el lugar de la voz de Dios. Hay muchos predicadores que hablan mucho de sí mismos y de sus grandes logros, prosperidad, planes y anécdotas. Eso no debe de suceder. Donde abundan los es que yo, ha desaparecido Cristo. Que muera el protagonismo y la humana sabiduría, que muera el yo pienso, el yo creo, el tuve un sueño, el Dios me dijo. Dejemos hablar a Dios, dejemos que el texto nos lleve donde Él quiere llegar. Hermanos, los oyentes estamos hartos de escuchar mensajes raquíticos que solo endulzan el oído de sus oyentes. Nosotros queremos la gloria de Dios expresada en su palabra. Queremos oír fielmente lo que ha dicho Dios en su palabra. No queremos mentiras. Cuando escuches a alguien predicar y que según él te está compartiendo la palabra de Dios, ese debe ser una persona que te hable la palabra revelada. Es decir, lo que Dios ya ha dicho, porque Dios mismo ya ha revelado su voluntad en la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 16. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas
hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dios me ha dicho que tú serás un hombre que hablará en multitudes, que estarás en escenarios grandes, que tendrás lujos, ganarás más dinero que un futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te invito a que leas el Antiguo Testamento y que busques a un solo profeta cuya misión sea hacer sentir cómodo al pueblo. Te aseguro que no encontrarás a ninguno. Y muchos de ellos utilizan estas frases. Así me ha dicho el Señor, o el Señor me dijo, o el Señor me reveló, o el Espíritu Santo me dijo, o el Espíritu Santo me habló. Siempre usan esas palabras para decir lo que ellos quieren solamente. Y la palabra de Dios escrita la hacen a un lado, porque según ellos tienen una revelación mayor a la de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tengo una mejor revelación, no ocupo este libro. No es Dios me dijo, es Dios dice en su palabra. ¿Entendemos la idea de esta predicación bíblica, hermanos? Dios ha hablado, Dios actúa hablando y también Dios actúa por medio de su palabra escrita. Es decir, la forma en la que Dios hace las cosas es por medio de su palabra que ya ha sido revelada. Pero en estos días el púlpito, que es el trono de la palabra de Dios, ha sido tomado por predicadores falsos, maestros que se hacen llamar profetas, que medran, que comercian pues falsificando la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran, esto quiere decir que comercian, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Y de qué manera podemos comerciar con la palabra de Dios? Cuando forzamos al texto a decir lo que nosotros queremos y no dejamos que el texto, Dios mismo, quien habla por medio de su palabra escrita, sea el que nos hable y nos dirija en nuestra exposición bíblica. En una ocasión escuché a un pastor decir, yo no les voy a predicar del pecado. No, ya tienen muchos problemas. Mejor les voy a hablar solo del amor de Dios. Y en otra ocasión escuché a otro pastor decir, yo no les hablo del pecado y del infierno porque es ofensivo. Pero esto no es correcto, mis hermanos. Necesitamos predicadores que expongan toda la Biblia. Ministros que hablen del pecado, de la condenación eterna. El día de hoy muchos están comerciando con un evangelio incompleto o light, como muchos lo llaman. Solamente están enseñando la segunda parte de Romanos 6:23. Ellos solo dicen, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero omiten la primera parte que dice, la paga del pecado es muerte. Y el problema es que la iglesia moderna, mis hermanos, está llamando ungidos a un montón de personas a las cuales Cristo llamó ladrones. Hermanos, si no dejamos que Dios hable mediante el texto bíblico, mediante su palabra que ya ha sido revelada, y en lugar de esto solo hablamos y torcemos las escrituras para decir lo que nosotros queremos y falsificamos y comerciamos con ella, Dios no va a actuar. Esa es la idea de este mensaje. Dios actúa hablando, lo vimos desde el Génesis hasta la culminación que es Cristo. Él siempre ha actuado hablando. No distorsionemos el mensaje, no saquemos de contexto los pasajes. Dejemos hablar el texto. Por eso les decía que muera el protagonismo, la humana sabiduría. Hoy muchos aquí se paran vestidos de payasos,
hablándonos de sus propias opiniones. Pero muchos oyentes ya estamos hartos de mensajes tan raquíticos. Queremos ver la gloria de Dios expresada en su palabra. Pastor, maestro de escuela dominical, predicador, tienes mucho tiempo para dedicar, de estudiar la palabra, para que puedas compartirlas a otros con claridad. No bastan solo 2 horas. Eso no es suficiente, mis hermanos. No es suficiente. Si quieres dar una instrucción en la cual el pueblo puede entender, necesitas prepararte. 2 Timoteo 4, del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, aquellas personas que tienen comezón de oír un mensaje diferente. Oye, el mensaje que Asael está dando está muy fuerte. Ay, ¿por qué me habla así? Pues mejor me busco un maestro que me endulce el oído, que me hable cosas bonitas. Vas a ser un hombre riquísimo, vas a tener más carros que Cristiano Ronaldo. Y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. El énfasis es que prediques la palabra. Ese es el énfasis de Pablo en la palabra de Dios. Y ese énfasis, fíjense, es constante en esta carta, porque hay alrededor de 36 referencias al evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Esta énfasis constante le deja claro a Timoteo el punto que Pablo le quería transmitir. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, un mensaje integral del evangelio, o retén la forma de las sanas palabras, o lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, o usa bien la palabra de verdad, o el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Predica la palabra. A Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Y este debía ser el contenido de su mensaje. Hermanos, no cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores bien intencionados en realidad se están predicando a sí mismos en vez de la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. Pastores, predicadores, maestros de escuela dominical y hermanos que me escuchan, alimentemos al rebaño con su palabra, no con emociones ni suposiciones personales. Escucha bien, es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados y traídos a la fe y añadidos a la iglesia. 1 Corintios 1:21, Santiago 1:18, 1 de Pedro 1:23. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. Juan 17:17, Hechos 20:32, Efesios 4:11. Recuerda que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Si de verdad lo creemos, entonces dejaremos que sea Él quien hable y no nosotros. Y recuerde bien esto. No se necesita decir una herejía para distorsionar la voz de Dios, algo que va en contra de lo que Dios enseña. Eso significa herejía. Basta con sacar solamente de contexto un pasaje y forzarlo a decir lo que yo quiero. Y obviamente, como lo hemos visto, esto es falsificar
la palabra de Dios, porque no estoy dando el mensaje que Dios está dando originalmente. Es un mero pretexto para decir lo que yo quiero decir. Hermanos, el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y lo único que le puede dar vida espiritual es la predicación de la palabra de Dios, las cuales es viva y eficaz. Por tanto, desechemos del púlpito todo discurso humanista, motivacional y progresista, y prediquemos con seriedad la palabra de Dios para que los muertos se levanten de sus sepulcros, mis hermanos, y puedan glorificar a Dios llevando una vida en santidad. La predicación que prevalecía en la iglesia primitiva era sobre salvación y santidad y arrepentimiento. Esa era la predicación que prevalecía en la iglesia primitiva. Mientras que en las enseñanzas que prevalecen en la iglesia contemporánea son sobre motivación, prosperidad y entretenimiento. Pero tan pronto los hombres se alejan de la palabra de Dios, aún en el menor de los grados, no van a predicar nada más que mentiras, vanidades, fraudes y necedades. Cuando la iglesia local no toma en serio la autoridad de la Escritura, se da paso a todo tipo de improvisaciones, estrategias de hombres, tradiciones y modas, que son una manera de decirle a Dios, tu palabra no me es suficiente. Predicar 1 hora es mucho, mejor habla solamente 20 o 15 minutos. Hermanos, la mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra tal y como está escrita. Antes de la Reforma había un altar sin Biblia, después de la Reforma un púlpito con Biblia, pero hoy el púlpito estorba y en lugar de púlpito hay un gran escenario para el show dominical. Hermanos, los días más oscuros de la iglesia han sido aquellos en los que la predicación bíblica ha sido poco valorada. Hermanos, oremos por una nueva generación de predicadores bíblicos. En las Escrituras no solo tenemos un registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando. El hecho de poner por escrito la palabra del Dios vivo no fosiliza la palabra, sino que es la palabra de Dios escrita, la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. John Stott dice al respecto: las Escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene del Dios vivo. La inspiración de los santos hombres de Dios no fosiliza tampoco la palabra de Dios, sino que la preserva para que Dios continúe hablando hoy a través de ella. Hace unos momentos le preguntaba, ¿por qué existe la predicación? Hace unos momentos le pregunté eso, ¿verdad? ¿Por qué existe la predicación? Bien, predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy, nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, es decir, que no puede fallar o equivocarse, que es inerrante, es decir, que no tiene errores y que es suficiente para nuestra salvación, para la vida y nuestro servicio a Dios. Ese es el instrumento que Dios ha usado, la Biblia, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida del Señor Jesús. Piensa en los ejemplos que la Biblia usa para referirse a sí misma. Escucha bien. Ella es como un martillo que parte los corazones de piedra. Jeremías 23:9. ¿Hay corazones de piedra? Claro que hay corazones de piedra. Es como un fuego que quema la basura de nuestro interior. Jeremías 5:14.
como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias, Hebreos 4:12, como una lámpara que ilumina nuestro camino, Salmo 119:105, como un espejo que nos muestra lo que realmente somos, Santiago 1:23, como una semilla que produce el nuevo nacimiento, Primera de Pedro 1:23, como la leche que sirve de alimento espiritual, Primera de Pedro 2:2, como la miel que nos endulza, Salmo 119:10, como el oro que posee un valor incalculable y que enriquece nuestra vida espiritual. La Biblia es todo eso y mucho más, porque es la palabra viva y eficaz del Dios vivo y todopoderoso. No entiendo por qué aún sigue gente que habla tantas cosas y no es fiel al mensaje, como acabamos de ver. Todo lo que eso y más es la Escritura. Dice Isaías 55, 10 y 11, ya estoy por terminar. Porque como desciende de los ríos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios ha hablado, hermanos, y continúa hablando a través de su palabra escrita. Estas dos convicciones deben de atar nuestras conciencias para resistir a la presión antisermónica de nuestra generación. Cuando dejamos hablar a Dios en los púlpitos, esto recuerda al predicador, como a los oyentes, que es Dios el que transforma los corazones por medio de su palabra. Reconoceremos que es Dios únicamente a través de su Espíritu el que obra en la vida de las personas, y que no es nuestra labor cambiar a las personas a través de unas palabras ingeniosas o inspiradoras. En vez de tratar de ser relevantes, abordando las necesidades que la gente cree que tiene, dejemos que las Escrituras suplan sus verdaderas necesidades al permitir que el texto bíblico hable por sí mismo, porque la Biblia posee su propia relevancia. Concluyo con esto. Recuerda estos dos principios valiosos. Dios ha hablado y actúa u opera hablando. También Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Pero si decimos lo que nosotros queremos decir, Dios no va a actuar. Dios no va a actuar porque estamos usurpando, estamos falsificando, estamos comerciando con la palabra de Dios. La bendición está en dejar oír la voz de Dios por medio del texto bíblico, pues Dios actúa hablando. Esto va para los pastores, maestros de escuela dominical, predicadores. Seamos conocidos o sé conocido por ser radicalmente bíblico. No seas cobarde. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque en este mes que recordamos el mes de la Biblia, Señor, en esta tarde, tú nos recuerdas que tú siempre has actuado hablando desde que dijiste, creaste los cielos y la tierra. Desde ese momento tú siempre has estado hablando y actúas hablando. De esa manera suceden cosas. Por tu palabra también, Señor, entendemos que tú tenías una relación con Adán y Eva, Señor. Creaste un pueblo y siempre lo has hecho hablando, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Dice el salmista que tú